distinguido participante que abre nuestro congreso, el doctor Gonzalo Aguilar Cavallo, profesor de la Universidad de Talca, Chile. Él es abogado, doctor en Derecho, que obtuvo en España, magíster en Relaciones Internacionales en España, máster en Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Francia, postdoctorado en el Instituto Max Planck, así como también tiene unos estudios de postdoctorado en Derecho Comparado por la Universidad de Heidelberg, Alemania, profesor de Derecho Constitucional Internacional, Ambiental y Derechos Humanos del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, Santiago de Chile. Es su director y director del Magíster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales. Es una muy breve semblanza acerca del señor doctor Gonzalo Aguilar Cavallo, que ya está aquí presente y a quien este día va a exponer el tema la seguridad humana, la democracia ambiental y protección del medio ambiente, a quien palabras me falta para reiterarle mi agradecimiento de siempre, toda vez que es un personaje en estas disciplinas y que ya estuvo con nosotros en unos congresos anteriores aquí en nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor Gonzalo Aguilar Cavallo, reciba nuestra más cordial y respetuosa bienvenida y adelante, por favor, doctor. Muy buenos días. Espero que me digan si se escucha, digamos, lo que estoy hablando. Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, yo quisiera agradecer la gentil invitación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, digamos, en manos del profesor doctor Rafael Sánchez, quien ha tenido la gentileza de contactarme y de invitarme a participar en este magnífico evento. Para mí es un gusto estar nuevamente acompañándoles. Digamos, yo ya he estado, digamos, ahí físicamente, digamos, en la Universidad de Puebla, justamente gracias a invitaciones en años anteriores de parte, digamos, del profesor Sánchez, y tengo que decir que me he llevado, digamos, las mejores imágenes y tengo los mejores recuerdos de mis visitas, digamos, tanto a la ciudad como a la universidad. Lamentablemente, los tiempos que corren hoy día no nos permiten, digamos, ¿cierto?, la inmediatez en los contactos humanos, pero por lo menos tratamos, digamos, de mantenerlos a través de la vía tecnológica. Así que muchos saludos y muchos agradecimientos por la invitación, digamos, a participar. Voy directamente al tema que, digamos, he propuesto, que dice relación con la seguridad humana, con la democracia ambiental y la protección del medio ambiente. Entonces, lo que yo voy a hacer muy brevemente y telegráficamente es comenzar, digamos, ¿cierto?, analizando punto por punto. Digamos, ¿cierto? En primer lugar, voy a hablar de la seguridad humana, digamos, ¿cierto?, más o menos en qué consiste y cuáles son sus elementos y contornos. Luego voy a hablar, digamos, de la democracia ambiental, digamos, que se inserta evidentemente dentro de este contexto, digamos, de seguridad humana. Y voy a terminar, digamos, ¿cierto?, hablando de la protección del medio ambiente, que también tiene una conexión, digamos, ¿cierto?, justamente con esta noción primera que voy a hablar de la seguridad humana. Entonces, comencemos, digamos, ¿cierto?, con el primer concepto de seguridad humana. La seguridad humana es un concepto, digamos, que ha sido desarrollado fundamentalmente desde la última década
el siglo XX y posteriormente durante las 2 primeras décadas del siglo XXI en el seno de Naciones Unidas y especialmente gracias al estímulo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. De modo que aquí inmediatamente ustedes pueden hacer el vínculo entre seguridad humana y desarrollo, digamos, ¿cierto? Que es un concepto fundamental, digamos, sobre todo para regiones como, digamos, ¿cierto? América Latina. Este concepto, digamos, ¿cierto? De seguridad humana es un concepto, digamos, ¿cierto? Que implica el traslado, ¿no es cierto?, de las nociones antiguas o anticuadas de seguridad centradas en el Estado, ¿no es cierto?, hacia una noción de seguridad, ¿no es cierto?, centrada más bien en el ser humano, ¿no es cierto?, y en el ser humano tanto individual como colectivamente considerado, por un lado, y por otro lado centrada en el ser humano sin consideración incluso de frontera, es decir, que hay un carácter transfronterizo, digamos, de la seguridad humana que es fundamental, y esto es debido a que los problemas que atentan o afectan o amenazan justamente la seguridad y la integridad del ser humano, hoy día en su gran mayoría son problemas, digamos, que trascienden las fronteras, digamos, del Estado, ¿no es cierto? Y uno de esos problemas justamente son los problemas o las problemáticas ambientales, digamos. Un ejemplo es simplemente el cambio climático, por ejemplo, digamos, ¿cierto? Que no puede bajo ningún respecto ser abordado individualmente por cada Estado, sino que requiere un esfuerzo colectivo muy mancomunado por parte, digamos, de la comunidad de Estados. Entonces, es muy importante, digamos, esta idea, digamos, de seguridad humana como noción de seguridad centrada en el individuo, no centrada en el Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes saben, digamos, que en el caso de Chile, de mi país, nosotros estamos involucrados en un proceso constituyente. Digamos, el 25 de octubre pasado hubo un plebiscito y se acordó iniciar, digamos, un proceso, digamos, que va o debería conducir hacia una nueva constitución. Y hoy día se están discutiendo los conceptos que contenía o que contiene esta constitución que fue elaborada en la fines de los 70, principios de los 80, en perspectiva de qué conceptos fundamentales debería contener esta nueva constitución, una constitución nacida democráticamente en los albores del siglo XXI. Y uno de esos conceptos, digamos, que se está discutiendo es el concepto, digamos, de seguridad nacional. El concepto de seguridad nacional impregna todos los rincones de la Constitución de un sector chilena de 1980. Y entonces, digamos, una de las ideas que se está proponiendo, por lo menos que se propone desde el punto de vista nuestro, es el traslado de ese concepto, digamos, de seguridad nacional centrada en el Estado, digamos, ¿cierto? Y en amenazas globales en contra del Estado, ¿cierto? Hacia el concepto, digamos, de seguridad humana, digamos, ¿cierto? Es decir, hacia el concepto, digamos, de seguridad centrada en el individuo, individual y colectivamente considerado. Entonces, digamos, por eso es que señalo, digamos, que este es un concepto fundamental hoy día, digamos, en el derecho internacional y en el derecho constitucional, digamos, ¿cierto?, comparado. El informe sobre el desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 1994 ya nos ofrece un concepto, digamos, de cómo podríamos entender nosotros la seguridad humana. Me permito leer, digamos, ¿cierto? Doctor Gonzalo, una súplica solamente para recomendarles a nuestros asistentes que por favor, cuando esté el conferencista dando su exposición, desconecten su micrófono, por favor, bloqueen el micrófono. Doctora Felipa, por favor, bloquear su micrófono, por favor, se lo suplico. Hay que apagar ese micrófono, por favor. El micrófono, desactivarlo, por favor. Bueno, ahora sí, disculpe, doctor. Adelante, muchas gracias. Ningún problema, muchísimas gracias. Como estaba diciendo, el informe del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo de 1994 nos proporciona un concepto, digamos, ¿cierto? Que es simplemente una propuesta, digamos, pueden haber otros más amplios, pero esta es una que me interesa rescatar. Señala, digamos, ¿cierto? Que la seguridad humana tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, seguridad humana significa seguridad contra amenazas crónicas como el hambre, como la enfermedad. Qué cosa más pertinente a propósito de lo que ocurrió este año con el COVID, digamos, ¿cierto? O con el coronavirus. Y seguridad contra la represión, digamos, ¿cierto? Qué cosa más interesante si uno analiza lo que está ocurriendo en la región, tanto, por ejemplo, en Chile, digamos, a partir del año pasado, digamos, ¿cierto? Con el denominado estallido social, digamos, y la declaración, digamos, de estado, digamos, ¿cierto? De excepción constitucional para enfrentar, digamos, ¿cierto? A esas protestas, digamos, ¿cierto? Que ocurrieron en las calles. Y en un segundo aspecto, digamos, también la seguridad humana significa protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana de las personas, ya sea en su hogar, en su lugar de trabajo, o en general en su entorno comunitario más inmediato, ¿cierto? Por eso es que, digamos, la seguridad humana puede, digamos, ¿cierto?, adquirir distintos aspectos, como por ejemplo la seguridad económica. Digamos, ya vemos cuántas personas han perdido su trabajo, digamos, a raíz justamente, digamos, ¿cierto?, de la pandemia que ha afectado a nuestras sociedades. Es un aspecto crítico, el desempleo. O, digamos, la seguridad alimentaria, digamos, ¿cierto?, que está vinculada con la seguridad humana, digamos, ¿cierto?, es decir, a raíz de la pérdida de empleo y de la precariedad, digamos, ¿cierto?, de muchas familias, digamos, ¿cierto?, en nuestras sociedades, digamos, llegamos al punto de reconocer que hay familias que no tenían ni siquiera, digamos, ¿cierto?, para proporcionarse su propio sustento alimenticio. En el caso de Chile, digamos, ¿cierto?, el gobierno tuvo que llegar, digamos, ¿cierto?, a repartir cajas de alimentos, digamos, entre los sectores más desposeídos. O la seguridad en materia, digamos, de salud. Digamos, es decir, una de las mayores preocupaciones derivadas del COVID, digamos, ¿cierto?, ha sido justamente la potencial incapacidad, digamos, del sector de salud para proporcionar atención a los miles y miles de personas, digamos, ¿cierto?, que tuvieron que socorrer o recurrir a los hospitales para ser atendidos. La seguridad ambiental, que es el punto, digamos, que yo me quiero ocupar, digamos, ¿cierto?, hoy día. La seguridad personal, digamos, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo hemos visto en Europa a raíz de las medidas constrictivas de libertades que adoptan los estados? En Chile todavía estamos bajo un estado de excepción constitucional, tengo que recordarlo. Nosotros, la Constitución prevé el estado de catástrofe en casos de calamidad pública y el gobierno decretó a raíz del COVID calamidad pública y ya vamos a completar casi un año, digamos, bajo el estado de excepción. Esto hace muchísimo tiempo que no ocurría, digamos, ¿cierto?, en nuestro estado. Y eso ha significado que la gente, digamos, ¿cierto?, sale a manifestarse, digamos, ¿cierto?, se protesta en las calles, digamos, y a veces son, digamos, reprimidas por, digamos, las fuerzas de seguridad y de orden. O las restricciones simplemente derivadas, digamos, ¿cierto?, de los estados de excepción al goce efectivo de los derechos fundamentales. También se han visto, digamos, ¿cierto?, muchas veces estos derechos, digamos, restringidos justamente por estas declaratorias de estados de excepción. Entonces, todo esto, digamos, todas estas distintas seguridades engloba el concepto, digamos, de seguridad humana que yo les quiero proponer hoy. Y yo me quiero concentrar hoy día, digamos, ¿cierto?, en el aspecto ambiental, digamos, ¿cierto?, que es en el que me interesa destacar, digamos, el concepto de seguridad ambiental. Como he dicho, digamos, ¿cierto?, y lo reitero, la seguridad humana está estrechamente vinculada con el goce pleno y efectivo de los derechos humanos. Es decir, seguridad humana implica, entre otras cosas, digamos, ¿cierto?, garantizar y proteger, digamos, ¿cierto?, el plexo, ¿cierto?, todo el abanico de derechos humanos, digamos, ¿cierto?, que están reconocidos tanto desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos, como desde el punto de vista del derecho constitucional y las constituciones de cada uno de los estados. En el caso de la seguridad ambiental, por lo tanto, digamos, ¿cierto?, esta seguridad ambiental implica, digamos, ¿cierto?, que el Estado reconozca, que el Estado respete, proteja y garantice el derecho que yo voy a denominar el derecho a disfrutar de un medio ambiente que tiene características, el derecho a disfrutar de un medio ambiente seguro, de un medio ambiente limpio,
de un medio ambiente salubre o saludable y de un medio ambiente sostenible, ¿no es cierto? Sostenible. ¿Por qué utilizo este concepto? Porque este es el concepto que hoy día está en boga, digamos, ¿cierto? Está siendo utilizado en el contexto, en el seno, digamos, ¿cierto?, de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El relator, digamos, ¿cierto?, de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha calificado, el relator de Naciones Unidas sobre medio ambiente y derechos humanos ha calificado, digamos, ¿cierto?, de esta manera este derecho al medio ambiente. Es decir, repito, el derecho a disfrutar, el derecho que tienen todas las personas a disfrutar de un medio ambiente, repito, con características seguro, digamos, limpio, saludable y sostenible. Entonces, primera pregunta, ¿nuestras constituciones reconocen este derecho? En primer lugar. Y segundo lugar, segunda pregunta, apuntando a la noción de seguridad ambiental, ¿nuestras constituciones reconocen este derecho con estas características o no? Esa es una primera pregunta, digamos, que dejo planteada, digamos, ¿cierto?, a la audiencia. Este derecho, digamos, que yo he calificado como un derecho, digamos, seguro, limpio, saludable y sostenible, indudablemente que tiene dos aristas. Por un lado, está vinculado indivisible, interrelacionadamente con los otros derechos humanos, ¿cierto?, por el principio de indivisibilidad y de interrelación, ¿cierto? Es evidente que el derecho a disfrutar de un medio ambiente seguro, limpio, saludable, sostenible está vinculado con el derecho a la vida. Es evidente que este derecho está vinculado con el derecho de acceso a la justicia. Es evidente que este derecho está vinculado con la libertad de expresión. Es decir, está vinculado con los otros derechos fundamentales que están consagrados en las constituciones o reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Primer punto. Pero el segundo punto que me interesa, digamos, ¿cierto?, a mí destacar en mi exposición, es que este derecho también está vinculado, digamos, con los denominados derechos de acceso ambiental, ¿cierto? Y que son, digamos, en los que yo me voy a concentrar a continuación en el resto de mi exposición, digamos, ¿cierto? Y aquí paso a la segunda parte de mi presentación, que es el concepto de democracia ambiental, digamos, ¿cierto? ¿Cuáles son, digamos, estos derechos de acceso, digamos, ¿cierto?, ambiental? ¿Cuáles serían los derechos de acceso que se llaman? Serían tres. El derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación y el derecho de acceso a la justicia. Como ustedes ven, estos tres derechos, acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia, tienen, por un lado, la característica de ser pilares fundamentales, digamos, ¿cierto?, de los elementos claves de un constitucionalismo contemporáneo, ¿cierto? Es decir, apuntalan, digamos, los elementos claves de un constitucionalismo contemporáneo, de un sistema constitucional contemporáneo. ¿Cuáles son, digamos, ¿cierto?, estos elementos claves? Tres. Primero, o sea, para poder hablar de un sistema constitucional. Primero, que exista, digamos, ¿cierto?, un sistema democrático. Segundo, que exista, digamos, cierto, Estado de Derecho. Y tercero, que exista, digamos, cierto, defensa y protección de los derechos humanos. Si es así, estos tres elementos del derecho de acceso, es decir, acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia, apuntalan estos elementos claves del sistema constitucional, de modo que son directamente, digamos, cierto, vinculantes, digamos, cierto, directamente, digamos, relacionados con lo que es un sistema constitucional. Sin estos, dicho de otro modo, sin estos tres derechos de acceso, sin acceso a la información, sin participación, sin justicia, el sistema constitucional en estos tres pilares se ve puesto en peligro. Eso es por un lado. Y por otro lado, digamos, cierto, estos derechos de acceso han sido abordados, digamos, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, desde dos perspectivas. Desde una perspectiva procedimental y desde una perspectiva sustancial o material. Digamos, la perspectiva procedimental, que es la tradicional, que es en la que normalmente, digamos, se puede leer en los autores, considera, digamos, que estos derechos de acceso, es decir, información, participación y acceso a la justicia, son esenciales desde el punto de vista, digamos, ¿cierto?, de la posibilidad para satisfacer el derecho, digamos, a un medio ambiente, digamos, ¿cierto?, seguro, limpio, saludable y sostenible. Es decir, sin acceso a la información, sin acceso a la participación, sin acceso a la justicia, no es posible realizar,
digamos, ¿cierto?, este derecho sustancial, que es el derecho, digamos, ¿cierto?, a un medio ambiente, digamos, seguro, limpio, saludable y sostenible. Ese es el aspecto procedimental, digamos, ¿cierto? Son necesarios para alcanzar el otro. Pero también hay que reconocer, y esta es como la versión más moderna, que estos derechos de acceso son, digamos, ¿cierto?, sustanciales en sí mismos. ¿Por qué? Porque el derecho de acceso, digamos, ¿cierto?, a la información es, digamos, ¿cierto?, una expresión, una manifestación del derecho a la libertad de expresión. Digamos, ¿cierto? Digamos, no es posible expresarse sin tener acceso a la información, lo dice expresamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, digamos, ¿cierto? De hecho, en un caso, digamos, contra Chile, digamos, que es el caso Claude Reyes y otros contra Chile, digamos, a raíz de la condena de la Corte Interamericana, digamos, Chile tuvo que modificar su constitución e incorporar, digamos, ¿cierto?, dentro de su orden constitucional expresamente, digamos, ¿cierto?, un reconocimiento al acceso a la información pública como elemento componente de la libertad de expresión. El acceso a la participación y, en tercer lugar, el derecho de acceso a la justicia, digamos, ¿cierto?, que es, digamos, sino un derecho sustancial, digamos, ¿cierto? Nosotros, en nuestro ordenamiento jurídico, siempre se reduce este derecho al debido proceso. Pero a mí me gusta hablar del acceso a la justicia porque es un derecho más amplio que simplemente el debido, digamos, proceso, digamos, ¿cierto? Entonces, digamos, este derecho también es un derecho sustancial porque se funda en normas sustanciales del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho constitucional, y es un derecho sin el cual tampoco sería posible realizar efectivamente el derecho a la participación y el derecho, digamos, a la información, digamos, ¿cierto? Y por eso es que estos tres derechos están directamente relacionados con la democracia ambiental, digamos, ¿cierto? Es decir, el derecho de acceso a la información en el ámbito ambiental, el derecho de acceso a la participación en el ámbito ambiental y el derecho de acceso a la justicia en el ámbito ambiental o en materias ambientales son consustanciales, digamos, ¿cierto?, a la existencia de un sistema democrático ambiental, digamos, ¿cierto? No es posible, digamos, ¿cierto?, sostener, digamos, que en el contexto ambiental, digamos, existe democracia si no los estados no reconocen y garantizan estos tres elementos, digamos, que yo he mencionado antes, que se denominan los derechos de acceso, es decir, el acceso a la información ambiental, el acceso a la participación ambiental y el acceso, digamos, ¿cierto?, a la justicia, digamos, ambiental. ¿De dónde nacen, digamos, ¿cierto?, estos derechos de acceso, digamos, ¿cierto?, de acceso ambiental? Y aquí paso a la tercera parte de mi presentación. ¿De dónde nacen? ¿Cómo resultan? Digamos, ¿de qué proceso es el resultado, digamos, de estos derechos? Del entrecruzamiento entre dos disciplinas, digamos, ¿cierto?, en el ámbito internacional. Primero, del entrecruzamiento entre lo que es el derecho internacional del medio ambiente, por un lado, y del entrecruzamiento con el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, aquí ha habido un desarrollo paralelo donde se han enriquecido mutuamente, digamos, ¿cierto?, tanto la disciplina del derecho internacional del medio ambiente como la disciplina del derecho internacional, digamos, ¿cierto?, de los derechos humanos. Veamos rápidamente, en un par de minutos, cómo opera este entrecruzamiento. Primero, analicemos muy telegráficamente la evolución en el ámbito del derecho internacional del medio ambiente, que es una evolución más temprana que la evolución que se produjo en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. En el derecho internacional del medio ambiente, digamos, ¿cierto?, el reconocimiento, digamos, ¿cierto?, de estos derechos de acceso ambiental se ha producido por dos vías. Por un lado, a través de los instrumentos que se llaman de soft law, es decir, instrumentos que, digamos, no son directamente vinculantes, ¿cierto?, para los estados, pero que podrían llegar a ser vinculantes por otras vías, digamos, ¿cierto?, para los estados. ¿Cuáles son estos instrumentos de soft law que son sumamente importantes en el ámbito de los derechos de acceso ambiental? Son una serie de declaraciones que se han venido, digamos, produciendo a lo largo de las décadas, a partir de los años 70, en el ámbito internacional, donde han participado, digamos, muchos de los estados de la región, es decir, de América Latina, incluyo en esto a Chile, digamos, ¿cierto?, que ha participado en los procesos de elaboración de esas declaraciones desde los años 70, como la declaración, digamos, en primer lugar de Estocolmo, digamos, ¿cierto?, de 1972, 10 años después, digamos, ¿cierto?, en la famosa Carta de la Naturaleza, digamos, en 1982, luego tenemos la famosa Declaración de Río de Janeiro de 1992, fíjense ustedes que son declaraciones que se fueron repitiendo cada 10 años.
Luego tenemos, digamos, la famosa declaración de Johannesburgo, digamos, del año 2002, y posteriormente tenemos, digamos, ¿cierto?, la famosa declaración de Río +20, digamos, ¿cierto?, que es como la conmemoración de la declaración de Río del año 92 en el año 2012, digamos, ¿cierto? Son todas declaraciones, de modo que no son instrumentos jurídicos vinculantes, no son tratados. Por eso es que he dicho que son soft law, pertenecen al soft law. Pero eso no quiere decir que no pueden llegar en algún momento determinado, bajo ciertas condiciones, a llegar a producir obligaciones para los estados. Esto dependerá de las circunstancias, digamos, de cada instrumento. Y esto se ha visto complementado con tratados que han ido reconociendo estos derechos de acceso ambiental. Digamos, ¿qué tratados se pueden mencionar a este respecto? En primer lugar, en el contexto europeo, se puede hablar de la Convención de Espoo, que reconoce, digamos, ¿cierto?, estos derechos de acceso a la información y a la participación ambiental. Digamos, y posteriormente tenemos también en el contexto europeo, pero es un contexto europeo ampliado, porque este tratado que voy a mencionar ahora se abrió a la firma por parte de los estados, de cualquier estado, no solamente de un estado europeo. La famosa convención o convenio de Aarhus, ¿cierto?, de 1998, que justamente se titula la Convención Internacional, digamos, ¿cierto?, en el contexto europeo sobre el acceso a la información, el acceso a la participación y al acceso a la justicia ambiental. Y por último, se puede mencionar como un instrumento jurídico vinculante que ha ido desarrollando estos derechos de acceso, y esto sí que nos interesa a nosotros como región, como América Latina y Caribe, esto sí que nos interesa a nosotros, el famoso acuerdo de Escazú, digamos, cuya negociación comenzó justamente a raíz del último encuentro que se realizó, digamos, ¿cierto?, en Río de Janeiro +20, digamos, ¿cierto?, a partir de ese encuentro, digamos, de Naciones Unidas, digamos, de donde resultó la declaración de Río +20, los estados de América Latina, encabezados, digamos, ¿cierto?, por Costa Rica, encabezados por Uruguay y también en esa época por Chile, digamos, ¿cierto?, decidieron iniciar las negociaciones para adoptar un tratado, un acuerdo, digamos, ¿cierto?, digamos, que justamente consagrara estos derechos de acceso, digamos, ¿cierto?, ambiental, que reitero, son los derechos de acceso, digamos, ¿cierto?, a la información ambiental, a la participación ambiental y a la justicia ambiental, consustanciales para constituir una democracia ambiental, digamos, al interior de un Estado. ¿Por qué este acuerdo de Escazú, Escazú por el nombre de la ciudad de Costa Rica donde se firmó, donde se adoptó? ¿Por qué este acuerdo, digamos, es tan relevante para América Latina? No solamente, digamos, porque consagra estos derechos, que sí los consagra, digamos, ¿cierto? Y se está a punto, digamos, ¿cierto?, está a punto de entrar en vigencia, digamos, que reúne el número de ratificaciones por parte de los estados exigidos en el propio tratado. ¿Por qué es tan importante? Porque además de reconocer, digamos, ¿cierto?, estos tres derechos de acceso, el acuerdo de Escazú lo que hace es consagrar el deber que tiene el Estado para proteger a las personas defensoras de los derechos del medio ambiente. ¿Y por qué esto es importante para América Latina? Porque América Latina tiene, tristemente, una de las tasas más altas de desapariciones y asesinatos o de violaciones de los derechos humanos de las personas que se dedican a la protección, digamos, de los derechos del medio ambiente en América Latina, digamos, ¿cierto? Para esto basta con revisar, ¿cierto?, las causas que se han presentado ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana, donde se aprecia, digamos, que hay muchos estados que han sido condenados por no proporcionar la protección suficiente y necesaria a los defensores de los derechos humanos. Esto es una triste, digamos, realidad, digamos, en el continente latinoamericano. Esa es la evolución que ha tenido estos derechos por el lado del derecho medio ambiente, pero también ha tenido una evolución por el lado del derecho, digamos, ¿cierto?, internacional de los derechos humanos. ¿Y cómo ha sido esto? Concentrémonos únicamente en el ámbito latino, en el ámbito regional de América Latina y el Caribe, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ha empujado, digamos, ¿cierto?, el reconocimiento de los derechos de acceso ambiental, digamos, ¿cierto?, a través de una serie de sentencias que se han dictado, digamos, ¿cierto?, a lo largo, digamos, de las últimas décadas. Aquí hay un largo trabajo,
pretoriano, es decir, de los jueces de la Corte Interamericana, donde hacen un esfuerzo, particularmente en los casos de contra los indígenas, esto es muy importante, digamos, ¿cierto?, donde hay, digamos, desde menos a más, un reconocimiento, digamos, de estos derechos de acceso ambiental. Voy a citar un solo caso, pero ustedes saben, un solo caso de pueblos indígenas, pero ustedes saben que la Corte Interamericana lleva, digamos, más de 12 o 13 casos de condenas contra Estados por atentar y violar los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Me refiero al caso Yaque Axa contra Paraguay, digamos, que es un caso sumamente interesante, digamos, de analizar. Sería muy interesante que esto formara parte de la discusión, digamos, ¿cierto?, en el pregrado entre los estudiantes, digamos, ¿cierto?, donde pudieran analizar, digamos, esta jurisprudencia e ir desmenuzando cuáles son los estándares mínimos que propone la Corte Interamericana en materia de protección de los derechos humanos. Pero ya en el caso Yaque Axa, digamos, hay un reconocimiento, digamos, del derecho de acceso a la información y a la participación ambiental. Posteriormente tenemos, digamos, ¿cierto?, una famosa opinión consultiva, digamos, donde la Corte, que es la opinión consultiva 23/17 del 15 de noviembre del 2017, que es una opinión consultiva donde desarrolla, digamos, ¿cierto?, toda una doctrina interamericana, podríamos llamar esto el Corpus Juris Interamericanum en materia de medio ambiente. Esto es sumamente interesante. Digamos, esto también es una área que habría que explorar, digamos, a través de los integrados con los estudiantes de Derecho. Desarrolla toda una especie de Corpus Juris Interamericano en materia de medio ambiente. Es una opinión consultiva fantástica donde reitera que existe, por un lado, que existe el derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo, por un lado. ¿Y esto por qué es importante? Digamos, porque la Convención Americana no consagra este derecho. Es cierto que el derecho está consagrado en el famoso protocolo adicional, ¿cierto?, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como el Pacto o Protocolo de San Salvador. Es cierto. Pero era importante que esto fuera reconocido también, digamos, ¿cierto?, por la jurisprudencia de la Corte, y aquí lo hace. Pero en segundo lugar, lo que hace la Corte en esta opinión consultiva es desarrollar los contenidos y contornos de estos tres derechos de acceso ambiental, que es el derecho de acceso a la información, es el derecho de acceso a la participación y es el derecho de acceso a la justicia ambiental. De modo que, muy importante, digamos, estudiar la opinión consultiva 23/17. Y últimamente, este año, en febrero, digamos, ¿cierto?, de 2020, la Corte, digamos, dicta una sentencia extraordinaria contra Argentina, que en el famoso caso, digamos, ¿cierto?, Laca-Honhat, digamos, ¿cierto?, contra Argentina, que es una asociación, digamos, ¿cierto?, de comunidades indígenas y que son abordadas como si fuera un solo pueblo, y en donde la Corte nuevamente, a partir, digamos, de lo que ya había hecho en la opinión consultiva, reconoce, pero esta vez en un caso contencioso, esto es muy importante, contencioso, es decir, contra un Estado, reconoce estos derechos de acceso, digamos, ¿cierto?, ambiental, tanto el derecho de acceso a la información, como el derecho de acceso a la participación, como el derecho de acceso a la justicia ambiental. Y con esto voy terminando, si tengo 2 minutos. Ya está lo que dice el doctor Víquer, pero bueno, pues... 2 minutos simplemente, digamos, ¿cierto? Sí, y con esto termino, digamos, la virtualidad, digamos, ¿cierto?, del reconocimiento, digamos, ¿cierto?, de estos derechos, derechos de acceso ambiental, digamos, se ha producido gracias a la interacción enriquecedora, digamos, ¿cierto?, tanto entre el derecho internacional del medio ambiente y el derecho internacional de los derechos humanos. Lo que falta ahora es que a nivel constitucional cada uno de los Estados miembros del sistema regional incorporen, digamos, ¿cierto?, estos derechos como derechos fundamentales garantizados, digamos, a través de una acción en justicia. Les agradezco mucho su paciencia, digamos, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor Gonzalo Aguilar Cavallo. Como siempre, brillante.